nosotros que somos de otras partes, sí ha sido. Empezamos con el grupo A, entonces. Profesora, disculpe, yo voy a compartir, pero Ujú. está cargando el hecho de que se abra mi Zoom en la laptop. No sé si admitió, ¿me admitió? A ver, sí, no tengo a nadie esperando. Ok. Si no, tal vez alguno de mis compañeros lo puede hacer en el grupo. Carol, si estás por allí. Vamos a ver si es más rápido, no sé, saber. Y ocupamos compartir con audio porque el compañero que está sincrónico Ujú. nos envió un video. Ok, Entonces, para que se pueda escuchar la voz del compañero, share the screen uno, content, check with sound. ¿Sí ven mi pantalla? está, ahí está. Ok, Muy bien. ok. Nosotros voy a dar la introducción ya que tengo la pantalla. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nosotros somos el grupo A, esta es la sesión 8 y vamos a hablar sobre historia y narración en el Antiguo Testamento. Somos, bueno, mi persona, José Carlos Franco, Jonathan López, André Reyes y Naisha. Naisha, ¿estás conectada? Sí, No te buenas escucho. noches, estoy conectada. Disculpen, no sé si les pasa a todos, pero yo veo mi pantalla súper grande. Ya, ok, recién. Pido bien, la regulé. Buenas noches, compañeros y profesora. Vamos a iniciar entonces con la exposición. Me ha tocado esta primera parte, que es características de la literatura histórica en el Antiguo Testamento. Siguiente, por favor. Y en la literatura histórica del Antiguo Testamento tiene pues la narración de acontecimientos importantes, de entre ellos la conquista de la tierra, los jueces, reyes, el exilio, y habla mucho acerca de la relación con Dios en lo que es la literatura histórica del Antiguo Testamento. Nos cuenta aquí mucho de la relación que tiene el pueblo con Dios y de las experiencias que viven. Vamos a la siguiente. Bien, como características del Antiguo Testamento, vamos a tener este primer punto que tiene sentido religioso y teológico. La historia se cuenta para mostrar la acción de Dios al pueblo y entonces vemos a Dios presente en todas las historias que nos narran los libros en el Antiguo Testamento. También vemos los hechos que tienen una enseñanza bastante espiritual. Y pues la historia fortalece la fe del pueblo en sus experiencias, en su largo trayecto en el transcurso del vivir, ¿no? Entonces aquí comprendimos que la historia no solamente narra hechos, sino que busca enseñar que Dios acompaña al pueblo en toda la narración, en todas las partes, ¿no? En la secuencia. La siguiente. También tenemos como característica que se interpreta la historia desde la fe. Aquí vemos que los acontecimientos se entienden según la relación que hay entre Dios y el pueblo. Como por ejemplo, nos habla, si es que hay obediencia, hay bendición.
y por el contrario, si hay desobediencia, van a tener consecuencias. Entonces, se va a ver mucho esa relación aquí. Si se encuentra bendición, podemos encontrar una vida próspera, victoriosa, en calma, en paz. Pero si también hay desobediencia, hay consecuencias de sufrimiento, de castigo, de crisis. Y pues en el Antiguo Testamento vemos mucho de esto, ¿no? Vemos mucho de esta relación y de lo que transita, lo que pasa el pueblo y las consecuencias que hay en ella. Entonces la historia se usa para enseñar, pero también para ver y corregir al pueblo. Aquí, ajá, aquí en la siguiente. Ajá. Esta. En la siguiente podemos ver que aquí no Perfecto. se busca, ahí, no se busca una historia moderna, sino en cuanto el Antiguo Testamento, vemos esta diferencia, ¿no? Entre la historia bíblica y una historia moderna. Una historia bíblica le enseña de fe y valores, mientras que una historia moderna es más objetiva y más imparcial. En cuanto al otro punto, en la historia bíblica se tiene un mensaje espiritual y teológico y en cambio en la historia moderna podemos ver que la finalidad es de información, es informativa. En la historia bíblica podemos ver que Dios participa en los acontecimientos y muy constantemente se ve ello. En cambio, en una historia moderna se centra más en el ser humano. En la historia bíblica se selecciona los hechos para transmitir enseñanzas y en una historia moderna, en cambio, se presentan más datos de manera cronológica y exacta. Entonces, la historia bíblica no fue escrita como un libro moderno de historia. Su intención principal es poder enseñarnos de los valores, transmitir la fe del pueblo. Siguiente, por favor. Otra de ellas, otra de las características, vemos que usa diversas formas de expresión, ¿sí? Aquí se combina mucho el tema de los relatos históricos que narran los hechos importantes del pueblo, de las experiencias con Dios. También vemos los discursos, palabras que son dirigidas para enseñar, para advertir y para motivar. También se ve oraciones, expresiones dirigidas a Dios, de súplicas, de alabanzas y acciones de gracias. También se ve lo que es la genealogía, registros de familias, de linajes, para mostrar el origen y la identidad del pueblo. También vemos listas, enumeraciones de ciertos personajes, de lugares, de acontecimientos o de recuerdos que se narran en el Antiguo Testamento. Hay también narraciones populares, que son relatos transmitidos de generación en generación, que refuerzan así la memoria colectiva del pueblo. Entonces, estas formas enriquecen el texto y ayudan a transmitir su mensaje, ¿no? El uso de diversas formas de expresión. También busca enseñar al pueblo. La historia tiene una intención muy educativa en el Antiguo Testamento. Busca recordar la historia para no olvidar las obras de Dios. También se busca aprender de los errores del pasado, ¿no? De familias, de personas que en el pasado tuvieron diversas situaciones y entonces se busca también el hecho de aprender de ellas, de ver como ejemplo diversas situaciones. También busca transmitir la fe a las nuevas generaciones y fortalecer la identidad del pueblo de Israel. La historia de fe estaban profundamente unidas. Los autores escribían desde su experiencia con Dios. La historia tenía una intención educativa y formativa, y Dios guía, acompaña y corrige al pueblo. Esas son unas de las características del inicio acerca del Antiguo Testamento. Vamos a pasar a la segunda parte que voy a dar pase a mi compañera Carol, sin antes no leer
este fragmento que dice: la literatura histórica del Antiguo Testamento no solo informa hechos del pasado, sino que los interpreta desde la fe, mostrando que la historia de Israel es, ante todo, la historia de la fidelidad de Dios y de su pueblo. Ahora sí, doy pase a Carol. Gracias. Les voy a comentar un poquito sobre los contenidos de los libros históricos y los temas clave de cada uno de ellos. A grosso modo, los libros históricos son cuatro: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Josué abarca desde que se muere Moisés hasta la muerte de Josué. Luego sigue el libro de Jueces, que abarca desde la conquista hasta la aparición de la monarquía. El libro de Samuel inicia con la inauguración de la monarquía con Saúl y finaliza con la consolidación y apogeo del rey David. Y el libro de Reyes, que es el último libro histórico que vamos a hablar hoy, abarca desde la monarquía de Salomón hasta el final de la institución y el destierro de Babilonia. Vamos a empezar con el libro de Josué. El contenido es la preparación que se habla cuando los espías visitan Jericó, Israel cruza el Jordán y se celebra la Pascua en la tierra prometida. También nos habla de las conquistas principales que vemos cuando cae Jericó y se asignan territorios a cada tribu. El discurso de Josué principalmente es que Dios ha cumplido sus promesas y incita a evitar la idolatría. Y también en este libro vemos la muerte de Josué y Eleazar. Los temas claves del libro de Josué son 5: la fidelidad de Dios, que Dios cumple lo prometido; la obediencia, la victoria depende de escuchar a Dios; la unidad del pueblo, las tribus deben mantenerse unidas; la santidad, Israel debe diferenciar de las naciones, debe diferenciarse de las naciones vecinas, esto más que todo con el tema de la idolatría también. Y otro tema clave es el liderazgo, que Josué lo modela con valentía y confianza. Acá les puse unas imágenes del libro de Josué. La primera es el arca del pacto, que tenía dentro el maná, las tablas de Moisés y la vara de Aarón. La imagen del centro vemos cómo el pueblo de Israel cruza el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Y en la tercera imagen a la derecha vemos la conquista de Josué. El siguiente libro, aquí resumido, es el de Jueces. El contenido básicamente es una época muy marcada por un ciclo repetitivo, donde vemos que en cada una de las historias hay pecado, opresión, clamor, liberación y recaída. El libro nos muestra cómo un pueblo sin un liderazgo fiel se aleja de Dios y cae en caos moral y social. Esto lo vamos a ver cíclicamente en historias como las de Otoniel, Ahod, Débora, Barak, Gedeón, Jefté, y la de Sansón, que es como la más conocida, que muchos hemos visto las películas de Sansón y Dalila. En este libro, en la última parte, se muestra el colapso espiritual de Israel, y en aquellos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que le parecía. Los temas claves del libro de Jueces son las consecuencias de la idolatría. Ejemplo, cuando Israel peca y se mezcla con la idolatría de las naciones vecinas; la necesidad de tener un liderazgo fiel. Por ejemplo, cuando Dios levanta un juez, ya sea un líder militar o espiritual. Otro de los temas claves es la misericordia de Dios, que rescata incluso cuando el pueblo no lo merece. Vemos que hay paz, pero una vez que se muere el juez, el ciclo se vuelve a comenzar, este ciclo de pecado, opresión, clamor, liberación y recaída. Otro tema clave es el peligro de vivir sin una autoridad moral. Jueces es un espejo de lo que ocurre cuando una sociedad se aleja de Dios. Y también se habla de la fragilidad humana, incluso en los líderes escogidos por Dios. Y este ejemplo de fragilidad humana lo vemos en la historia de Sansón. Y aquí les puse también unas imágenes que vemos a Débora, que fue una profetisa, una mujer guerrera muy importante en la Biblia. También vemos a Gedeón. La historia de Gedeón fue que Dios redujo su ejército de 3,000 a 300 para que cuando ganaran la guerra se glorificara a Dios y no se glorificaran los hombres. Y la tercera, muchos la reconocemos, es la historia de Sansón. Seguimos con el libro de Samuel.
Samuel es el último juez y profeta. Saúl es el primer rey de Israel. em, David es el rey elegido por Dios. A estos dos reyes es el profeta Samuel quien los unge. Y finalmente el reinado de David. Los temas claves del libro de Samuel son la soberanía de Dios en la historia. Aquí vemos que Dios dirige los acontecimientos, exalta a los humildes y derriba a los soberbios. Otro tema es el liderazgo, la obediencia versus la desobediencia, como nos hablaba un poco Naisha en la exposición de ella. Algunos de los ejemplos son Saúl, que da un liderazgo basado en la apariencia y la desobediencia. Es por esto que Samuel posteriormente unge a David, que da un liderazgo imperfecto, pero con un corazón arrepentido. Y en este libro Samuel es un modelo de la fidelidad. El corazón importa más que la apariencia. Este es otro tema clave. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y se me pasó una. El pacto davídico, Dios establecerá un reino eterno a través de la descendencia de David, y este pacto se convierte en la base de la esperanza mesiánica. Aquí algunas imágenes de Samuel el profeta. La primera a la izquierda es cuando él era un niño, porque recordemos que la mamá de Samuel era Ana, que no podía tener hijos. Luego ella dice que si tiene un hijo lo va a ofrecer a servir a Dios, y este se cría con Elí, y esta es la historia que en la noche él oye que lo llaman, pero él va y Elí le dice, no, yo no te estoy llamando, vuelve a tu cama. Y esto pasa 3 veces hasta que por fin él le dice, la próxima vez que oigas que te llama, di, aquí estoy, heme aquí. Entonces ahí es donde él oye audiblemente, en voz alta, la voz de Dios. Esa es la primera imagen. La segunda es Samuel ungiendo a Saúl, y la tercera también Samuel ungiendo, pero en este caso a David. El libro de Reyes tiene un contenido muy amplio, desde el reinado de Salomón, la división del reino, ministerio de Elías, de Eliseo, la caída del reino del norte y los últimos reyes de Judá y la caída de Jerusalén. Algunos de los temas claves son la fidelidad del pacto, la historia se interpreta desde la teología del Deuteronomio, la obediencia trae bendición y la desobediencia trae juicio. Este es un tema que se repite mucho. Otro tema es el fracaso del liderazgo humano, ya que vemos que incluso los mejores reyes fallan, incluso Salomón. Israel necesita un rey fiel y eterno. El papel de los profetas, como Elías y Eliseo, es confrontar a los reyes, llamar al arrepentimiento y representar la voz de Dios en los tiempos de crisis. La justicia y la misericordia divina es otro tema clave, y aquí vemos cómo Dios juzga, pero también preserva un remanente, y el final del libro sugiere una esperanza futura. Y otro tema es la fragilidad humana, incluso los líderes escogidos por Dios. El fracaso de los reyes humanos nos prepara el camino para la expectativa de un rey perfecto descendiente de David. Aquí vemos en estas imágenes el templo de Salomón en su máximo esplendor, Elías que fue llevado al cielo por una carroza de fuego, y Eliseo que hizo muchos milagros. Aquí están brevemente representados en una imagen que habla más que 1000 palabras, como dicen. Y ahora le doy el paso al compañero. Buenas, profesora y compañeros. Eh, Voy a tratar de que mi internet no se pausee cuando prendo la máquina. Me toca esta parte de historia, hipótesis de la historia deuteronomista, que son las propuestas y debates. ¿Por qué se llama historia deuteronomista? Porque la narración desde Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que han estado mencionando mis compañeros, comparten temas y lenguajes eh, en común con el libro de Deuteronomio. Y lo que se sigue, lo que se analiza en esta lectura es que se sigue la propuesta de Martin Noth, que es un biblista alemán que ha presentado esta propuesta. Eh, Comienza con una introducción la lectura diciéndonos que lo que antes se le llamaba los profetas anteriores, ahora se le va a llamar la historia deuteronomista.
Antes en la tradición judía se conocían como profetas anteriores, pero ahora lo están asignando una nueva forma de llamarlo. Su finalidad eh, es mostrar un bosquejo a partir del libro de Deuteronomio. En el punto 2 vemos el bosquejo, ¿no? Empieza con la renovación de la alianza en Deuteronomio, la conquista de Canaán, Josué, la época de los jueces, la monarquía en Primera y Segunda de Samuel, la división del reino en Primera de Reyes, la caída de Samaria, Segunda de Reyes, y va hasta lo que es destrucción de Jerusalén y el exilio. Pasando al punto de la hipótesis propiamente, eh, Martín Knott comienza esta corriente, esta forma de denominar a esta estructura de la Biblia en el año 1943. Dice que de Deuteronomio a Reyes hay una sola fórmula, una sola obra histórica. Hubo un autor llamado deuteronomista, eh, y ese es un solo redactor. Durante el exilio, esto se hizo durante el exilio y usó tradiciones antiguas. El objetivo era explicar el porqué del exilio. Luego, otra hipótesis es de Frank Moore, que corrige a Martín Knott y amplía la hipótesis de Martín. Y él va a decir que la obra tuvo dos grandes etapas de redacción. Y la primera es durante el reinado de Josías y la segunda durante el exilio. Luego, más actualmente, tenemos otra perspectiva de la historia deuteronomista, donde se dice que la formación de la historia deuteronomista fue más compleja, o sea que hubo una escuela deuteronomista, un grupo de escribas, teólogos que trabajaron por varias generaciones, multiplicidad de redactores y un desarrollo progresivo del texto. En el punto 4 podemos ver las características literarias que nos presenta la historia deuteronomista. No, el autor nos dice que hay una unidad literaria, eh, ¿por qué? Porque no son relatos independientes, sino partes de una sola obra con continuidad histórica y teológica. Ahí es una sola historia. Todos esos libros abarcan una sola historia que tienen continuidad y una teología, un mensaje por medio. Eso es una característica literaria que acuña esta corriente. Otro es el uso de fuentes anteriores. Las fórmulas comunes y las repeticiones tiene que ver con el deuteronomista. mm, no inventó toda la historia, sino que utilizó diversas fuentes, o sea, tradiciones orales, archivos reales, narraciones proféticas. Entonces, todo eso es lo que se usó, uso de fuentes anteriores. Por eso esta tiene una característica literaria, esta historia deuteronomista. Y hay un ciclo narrativo, una trama que se sigue, ¿no? Pecado, castigo, arrepentimiento, liberación y nueva desobediencia. Hasta aquí es la parte de historia autonomista, tanto el inicio, el bosquejo y la hipótesis y la característica literaria. De mi parte, hasta ahí, continúa mi compañero en este mismo tema. Gracias. Buenas noches, profesora, compañeros. Les voy a exponer un poco acerca de lo que son los temas teológicos principales, acerca de lo que es la historia de Israel. Podemos ver, eso es muy importante en el ámbito teológico porque vemos que se basa en la historia de un pueblo. Desde la perspectiva bíblica podemos ver que no narra solamente lo que es político ni lo social, sino que basa una idea de acción concreta de la salvación o de la forma o el evento salvífico de Dios con ese pueblo.
El punto número 1, vemos que Dios se revela en la historia. Dice que Dios no se conoce solo por ideas o teorías, sino por lo que hace en la historia del pueblo. Se da lo que son acontecimientos reales, guerras, éxodo, reyes y el exilio. En el aspecto teológico, este es un punto muy importante porque vemos que son acciones o historias que no son mitos o cuentos, sino que el pueblo las narra creyendo que realmente ocurrieron. Como por ejemplo vemos allá en el Éxodo, donde el pueblo de Israel, Dios escoge a un hombre llamado Moisés y le pide que guíe a su pueblo. Entonces el pueblo ve esa revelación donde ellos estaban esclavizados por 400 años y ve esa revelación de Dios a través de ese hombre que les da la libertad del pueblo en Egipto, ¿verdad? Tenemos el punto 2, donde nos explica que la historia tiene un sentido religioso. Nos dice que la historia bíblica busca mostrar el amor, la justicia, los planes de Dios para su pueblo. En lo religioso vemos lo que está escrita desde la fe, en el sentido religioso. Además, en lo profético podemos ver que los hechos son acciones de Dios. Cuando Dios hablaba por medio de profecías, usaba un profeta y hablaba a su pueblo. Y vemos de la forma también lo que es la forma salvífica. Dios salva al pueblo, ¿verdad? A través del amor, la justicia y los planes de Dios basado en ese pueblo que Él hizo una alianza con ese pueblo para poder mostrarle estos dos puntos. Vamos a pasar a la próxima, por favor. En el punto 3 tenemos la fe interpreta los hechos. Dice que los narradores no escriben como historiadores modernos. Pueden contarse de manera distinta según el mensaje religioso que se quiere transmitir. De esta forma podemos ver que los narradores no escribieron de forma científica, sino que ellos seleccionaron esos hechos, los agruparon, los organizaron y los interpretaron desde una fe, como por ejemplo un mismo hecho puede contarse de diferentes formas, de diferentes maneras. Podemos tomar un ejemplo en cuanto a las guerras. Una guerra para el pueblo de Israel podía verse como una victoria que Dios les daba. Y cuando ellos eran atacados, podemos verlos también desde la otra perspectiva, que ellos estaban tal vez en pecado, podía ser una consecuencia del pecado. Entonces, esos dos puntos me llamaron la atención, donde puede verse como victoria, que Dios le quería sacarlos a la guerra para darle la victoria, o les mandaba una guerra para revelarse o darles a entender que era consecuencia del pecado que el pueblo de Israel había cometido, ¿verdad? En el punto 4, Dios actúa según la fidelidad del pueblo. Israel es fiel a Dios, recibe bendición cuando se aleja. Cuando se aleja, sufre consecuencias. Dice, esta idea es muy fuerte en la llamada historia deuteronomista, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Vemos cuando el pueblo de Israel se aleja, siempre cae en esa rebeldía, se aleja de Dios, recibe la consecuencia, en su misericordia el brazo de Dios los alcanza y les da la victoria. En el punto 5, vamos a pasar al punto 5. Dice que la historia es una llamada a la conversión. No solo explica el pasado, sino que invita a cambiar de vida, especialmente en tiempos difíciles como el exilio en Babilonia. La historia se usa para decir vuelvan a Dios y serán restaurados. La perspectiva bíblica nos llama allá en aquella historia también, cuando el pueblo fue llevado cautivo.
¿verdad? Se dividieron los reinos del norte y el sur, y de ahí fue llevado cautivo por el reino de Babilonia, donde ya tenían que ellos, adorar y sacrificar y todo lo demás, pero vemos cómo ese trato los llevó también a la conversión, ¿verdad? Que ellos también, como el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, fue un llamado también a la conversión, que ellos se volvieran a Dios. Entonces, eso da un sentido para que el pueblo pueda cambiar de vida. En el punto 6 vemos las diversas formas de narrar la historia, historias heroicas con milagros, épico sacral, relatos centrados en decisiones humanas y narraciones teológicas, teológico-religiosas. Aquí vemos estos milagros que se podían ver como la mano de Dios actuando en ellos. También se podía ver por medio de los reyes, que les daba, lo veían como un milagro las victorias. Y en los relatos centrados en decisiones humanas, también podemos ver aquellos personajes también en la historia que tal vez tomaban una mala decisión, como lo hizo Saúl, y eso le costó el reino, ¿verdad? Tenemos el punto 7, lo que es la historia deuteronomista como gran interpretación teológica. El exilio se entiende como consecuencia de la infidelidad, pero también como oportunidad de esperanza. La obra que va de Josué a Reyes explica toda la historia de Israel con una idea central. Aquí podemos ver la obediencia a Dios trae vida y la desobediencia trae destrucción. Aquí entra lo que es un papel de Deuteronomio, donde la importancia que da, el relato que da Moisés en ese libro de obedecer. En el último discurso de Moisés, en el último capítulo de Deuteronomio, le da las explicaciones al pueblo para entrar a esa tierra que ellos iban a poseer, la tierra de Canaán, la conquista. Lo que es Josué es la entrada cuando ya entran y conquistan esa tierra. Lo que es en el libro de Jueces, tiempo de caos, es donde el pueblo repite el ciclo: pecado, castigo y salvación. Pecado, castigo y salvación. Y el libro de Samuel entra a lo que es el inicio de la monarquía de los reyes, cuando lo fue Saúl, David, y ahí siguió esa monarquía de la conquista de los reyes. Y en el libro de los reyes es la historia hasta la división del reino en, y que se dio el exilio, cuando el gran rey Ciro pudo llamar al pueblo de Israel y decirle, vengan, bueno, conquistó ahí, derrotó a Babilonia y se llevó al pueblo de Israel y les permitió poder reconstruir el templo y ahí podemos decir también la historia un ejemplo, la historia de Josías, donde ya él le encuentran el libro de la ley y empieza a escudriñarlo y derriba todos los, los Baales y los dioses y todo lo demás y ya empieza a reconstruir el templo y entonces lo vemos como una obediencia a Dios en ese pueblo que trae vida en lo que es la historia deuteronomista y la desobediencia a Dios cuando trae destrucción al pueblo. Esos 7 puntos son los que me correspondían en la historia del aspecto teológico, y ahora le doy paso al compañero con las conclusiones y inquietudes. Buenas noches, estimados compañeros y compañeras, estimada profesora. Un gran saludo a la distancia. Como es de conocimiento, mi persona está matriculada en la modalidad sincrónica y pues no los puedo acompañar el día de hoy en la exposición de este tema tan interesante. Sin embargo, y aquí queda grabado mi intervención en la parte de la exposición que corresponde a las conclusiones del tema que mis compañeros y compañeras pues han abordado. A manera de conclusión, vamos a comentar 3 puntos importantes. Lo primero, la historia como teología y no como una crónica aséptica. Y debemos de entender que la historiografía bíblica no es una narración neutral o científica de los hechos en el sentido moderno,
sino una historia confesional y querigmática. Los autores no buscaban simplemente registrar datos, sino descubrir la presencia y el designio de Dios en los acontecimientos humanos, como dijo Schaeffer, en el espacio y en el tiempo, convirtiendo así la historia en nuestra historia de la salvación. El segundo punto a mencionar es el exilio como un punto focal y motor de la obra. Y esto se centra en la crisis del exilio de Babilonia, donde se trata de responder la interrogante de por qué perdimos la tierra y el templo. Y los redactores pues, concluyen en que la catástrofe no fue infidelidad de Dios, sino de la consecuencia de la infidelidad del pueblo a la alianza o del pacto con Dios, realizado con Dios. Como punto 3, el equilibrio entre el juicio y la esperanza, y a pesar de que gran parte de la obra parece un veredicto de condena, a través de los discursos y los llamados a la conversión, se abre una puerta de esperanza, y esto nos enseña de que si hay un verdadero arrepentimiento y este es genuino y hay una vuelta a la ley de Dios, Él es capaz de restaurar a su pueblo, manteniendo la promesa viva hecha a la dinastía de David. Finalmente, es importante reconocer que esta historia es un monumento literario construido en varias etapas, de las teorías de una sola edición hasta los múltiples niveles de redacción. Israel reescribe su pasado constantemente para iluminar su presente y a través de estas relecturas y lecturas de la historia debemos de interpretarlas teológicamente pensando en el hoy y pensando en el ayer para la edificación del pueblo de Dios. Y muchas gracias, compañeros, compañeras y profesora. Muy bien, felicidades al grupo, muy bien hecho. Tenemos manos levantadas, Mónica. Bueno, perdón, Eliezer y Mónica. Disculpe, No, yo Eliezer. solo quería aplaudir a los compañeros, pero se me levantó la mano. Ok, muy bien. Eliezer, No, ¿vos querías comentar o era no, lo aplauso mismo, iba a también? aplaudir también. Ok. Tenemos comentarios, preguntas para el grupo sobre el tema. Tuvimos las lecturas y el grupo tuvo algunas lecturas, una lectura adicional, pero ok, Mónica, ¿vos tenés la mano levantada ahora o no? No. Ok, Artemisa. Disculpas, no. Hola, buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la excelente presentación. Pues yo sí tengo una pregunta. Repitan constantemente, y también lo vimos en la lectura, que no es la historia como la entendemos hoy en día, no es una historia que busque narrar como realmente la realidad como tal, ¿no? Sino desde la perspectiva de la fe. Entonces, de hecho, tal cual hablaron la historia de la fe, la historia vista desde la fe, la historia abordada desde la fe. Y pues creo que cada uno de nosotros, ya después de haber hecho las lecturas y haber visto la presentación, pues nos podemos hacer una idea propia de qué entendemos por ese término, pero mi pregunta para el grupo sería, ¿ustedes cómo entenderían, después de lo que abordaron, cómo entenderían la historia vista desde la fe? Jonathan. Bueno, yo creo que fue una parte muy importante para el pueblo de Israel, porque prácticamente el pueblo de Israel tuvo que caminar por fe, ¿verdad? Ya imagínese usted que cuando ya sacó el pueblo de Egipto, cuando
Yo les platicaba un poco acerca de eso. Ya, y ellos clamaron a Dios y hay una parte en la Biblia que dice que Dios escuchó el clamor del pueblo, ¿verdad? Entonces ya ellos tuvieron que les ofrecía a Moisés, ya y les hablaba de una tierra, pero ellos no conocían esa tierra, no sabían si era real, digamos, esa tierra. Entonces ellos caminaron por fe, ¿verdad? Bueno, conquistaron reinos, tomaron ciudades también, por medio de las derrotas también cuando iban a la guerra. Vemos un ejemplo en una guerra con David, ya y David no tuvo que hacer nada, simplemente ya y entre ellos mismos se mataban, ¿verdad? Y eso les motivaba y les aumentaba este, les crecía la fe, digamos, para seguir avanzando y seguir creyendo Ujú. en Dios, ¿verdad? No sé si está bien mi respuesta, pero ahí le comparto Gracias, la inquietud. Jonathan. Vamos a ver si alguien más del grupo quiere comentar y tal vez voy a agregar algo a ese comentario. ¿Nadie? Bueno, tal vez hablar un poco de la fidelidad, ¿verdad? El profeta Samuel, que fue fiel a Dios, que aunque Saúl no quería que David fuera ungido y lo amenazó hasta de muerte, él siguió fiel a Dios y profetizó y ungió a David. Entonces, Ujú, visto desde la fe todo esto, yo rescato, bueno, lo que dijo Jonathan, la fe, la confianza en Dios y también la fidelidad. Eso ujú. es. Tal vez aquí una cosa que me gustaría precisar es que una cosa es la historia que cuenta la Biblia, donde vemos a este pueblo caminar con fe. Otra cosa es el momento en que un escritor se sienta a escribir, ¿verdad? Que mucha de esta historia, digamos, de jueces, de Josué y jueces y Samuel, no tenemos registros externos, es decir, no hay nada en registros babilonios, asirios, no hay documentos extrabíblicos a los que se hayan encontrado, no significa que no hay, pero no se han encontrado, no hay registros, ¿verdad? Que documenten eso. Entonces, esos relatos se componen, como bien dijo el grupo, a partir de tradiciones, ¿verdad? Y ciertamente el libro de jueces narra batallas, ¿verdad? Batallas que probablemente sucedieron, pero son batallas sueltas en diferentes partes. Pues cuando estudien el libro de jueces van a ver y participan diferentes tribus en cada batalla. Entonces, ¿qué ha hecho? Como creo que fuiste vos misma, Carol, que explicaste esos ciclos, ¿verdad? En jueces, ¿qué ha hecho el redactor deuteronomista? Ok, hay 8 batallas, ¿verdad? El redactor deuteronomista que está contando esta historia, ¿ok? Está contando la historia. ¿Cómo va a contar la historia de estas batallas? Las va a contar desde una perspectiva teológica. Yo prefiero, cuando estamos hablando de la literatura, hablar de la perspectiva teológica, porque es una mirada con la que se habla de los hechos. Entonces, podrían haber dicho, y Josué lideró la batalla contra Ai, ¿verdad? Y perdieron porque Ai era más fuerte. Pero ¿cuál es la historia que cuenta, jueces? Que perdieron la batalla porque, ¿cómo se llama? Acán había tomado, ¿verdad? No me acuerdo el nombre, sí, el botín, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la interpretación teológica de esa derrota? Que Dios está castigando la desobediencia. Entonces, tenemos los hechos, es la batalla. Ahora, en el momento de la batalla, por la cultura religiosa, seguramente cada ejército estaba apelando a su Dios,
¿verdad? No es que Dios está excluido de la historia, pero cuando hablamos de la historia deuteronomista, estamos hablando de una interpretación desde una perspectiva teológica específica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa perspectiva? Que la obediencia, particularmente a la Torá, ¿verdad? La obediencia a los mandatos de Dios es indispensable, la fidelidad a Dios, ¿verdad? Para el éxito en la batalla, para mantenerse en la tierra, para no perder la tierra. Entonces, la interpretación teológica del libro de Jueces en general son esos ciclos. Esos ciclos, esa interpretación fue agregada por el deuteronomista. Entonces dice, y pecaron, ¿verdad? Y fueron infieles a Yahvé y siguieron otros dioses. Y entonces Dios los castigó con las invasiones extranjeras y ellos clamaron y Dios los escuchó y mandó un Salvador, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los hechos? De ahí, viven en un territorio que no es de nadie y es un territorio disputado, entonces a cada rato los están invadiendo. Esos son los hechos. ¿Cómo se interpretan en la historia deuteronomista? Es castigo por la infidelidad, ¿verdad? Por eso, como ustedes bien dijeron, es pedagogía, es enseñanza. En Josué, ¿qué pasa cuando somos fieles? Una conquista maravillosa. En Jueces, ¿qué pasa cuando somos infieles? Una constante derrota, ¿verdad? Entonces, la mirada al pasado busca enseñarnos algo acerca del presente. ¿Y cuál es ese presente? Como resaltó Andrei, el exilio, la pérdida de la tierra. ¿Por qué perdimos la tierra? Porque vea esta historia que tenemos. No es lo mismo que hacemos hoy, ¿verdad? ¿Por qué estamos como estamos? Ay, vea lo que hemos hecho, ¿verdad? Vea los muchos errores en la historia del pueblo, etcétera. Esa es la mirada deuteronomista. Hay no es un relato histórico tan bien desarrollado, pero hay una perspectiva sacerdotal donde el problema es sobre todo la impureza, ¿verdad? Traer la impureza al santuario. Entonces, la historia deuteronomista, la perspectiva teológica, sobre todo, se preocupa por la fidelidad, un solo Dios, ¿verdad? La alianza y el pacto, es decir, la alianza y la ley, la obediencia a la ley. En Deuteronomio ustedes mencionaron, al final de Deuteronomio, ¿verdad? Es escoger la vida o la muerte, ¿verdad? Obedecer la ley o no. Pero eso se basa en la relación, en el vínculo con Dios. Entonces, yo prefiero interpretación teológica cuando estamos hablando de la obra literaria, ¿verdad? Porque hay una mirada al pasado. Podemos hablar de fe, aunque es difícil porque en el Antiguo Testamento no es fe como que ¿cómo les explico? La creencia religiosa, la adhesión a Yahvé es una vida de práctica, ¿verdad? No es tanto una cuestión de raciocinio, ¿verdad? De que voy a creer en algo, sino que voy a practicar la fe o la adoración de Yahvé. Pero digamos que hay fe, ¿verdad? Hay una práctica de fe en el pueblo, pero la interpretación deuteronomista es una mirada particular. Como ustedes bien dijeron, la obediencia trae vida, trae bendición. La desobediencia no, trae pérdida, eso va a ser un problema después. Job va a reclamar eso y diferentes libros van a decir, en Jeremías, pero eso no funciona así, ¿verdad? Esa no es la realidad del mismo salmista, porque es que los malvados, ¿verdad? Viven largos años, etcétera, ¿verdad? Pero esa es la teología de Deuteronomio. Entonces me parece que ustedes lo resaltaron muy bien. Lo que yo quería clarificar es que es una mirada de la forma en que se interpreta el pasado, ¿verdad?
Tenemos los hechos y los estamos interpretando desde una clave teológica que es la de Deuteronomio. Por eso se le dice historia deuteronomista. Y una precisión, no es que ya no se llaman libros históricos o los profetas anteriores. La propuesta de la historia deuteronomista es una hipótesis para tratar de entender esta mirada teológica que atraviesa los libros, que es más fuerte en Jueces y en Reyes, menos presente en Josué, que es más al principio y al final, y en Samuel. Pero bueno, solo una precisión. Perdón que me extendiera. Queríamos conversar con el grupo. ¿Alguien más? Profesora, Sí. Ay, perdón. sí, ¿Quién dijo profesora? Ah, Robert y después Hilbert. sí. Ajá. Definitivamente, disculpe, hay una bulla, un ratito. ¿Me escucha? ¿Me Sí, te escucha? escuchamos muy bien. Definitivamente, hay una propuesta teológica de los que están escribiendo, ¿no? La ubicación de los escritores está en el exilio, Ujú. respondiendo a la pregunta ¿por qué estamos aquí? ¿Qué debemos elegir? ¿O qué hicimos que nos hizo tanto daño y que estamos acá? Ahora, hay un yavismo ahí. Hay Yahvé y hay un Elohim, ¿no? Me quiero centrar a lo que es la idea politeísta o monoteísta de la unidad. Todo es Yahvé, Robert, perdón, pero ¿por qué dices Elohim? Si me puedes No, no, explicar. todo es Yahvé realmente, ¿no? O sea, el pensamiento, pero vienen de un proceso en la cual también entre Israel había pensamiento de varios dioses. Ah, por supuesto. ¿No? Y ahí hay un proceso en la cual se Ujú, definen como únicos, aunque ujú, en Babilonia había el pensamiento era más politeísta, pero después los persas ya tienen más la mirada a uno solo. Ese proceso ha tenido que ujú. afianzarse, ¿no? Afianzarse mucho de la unicidad, de pensar solo en Yahvé y de lo que hicimos mal, ¿no? Sí, Trato de imaginar lo que usted ha narrado del pensamiento de los redactores, ¿no? sí, Ahí donde estoy pensando. sí, sí, es que precisamente en el exilio es que Israel, y aquí no me refiero a los campesinos y artesanos, ¿verdad? Sino sacerdotes, los teólogos, ¿verdad? Que están pensando en estas cosas. Ellos tienen que decir, bueno, ¿y ahora cómo entendemos a Dios? Porque en ese contexto cultural, hablando de la importancia del contexto cultural, cada pueblo tenía muchos dioses, pero su dios principal ligado a la tierra. Entonces, en la tierra de Israel es la tierra de Yahvé y el templo de Jerusalén es el templo donde se hace presente Yahvé, ¿verdad? Entonces, cuando la élite y, ¿verdad? Una parte de la población es exiliada y dice, ¿y ahora qué? ¿A dónde está Yahvé? ¿Se quedó? ¿O qué pasa con nosotros, verdad? Entonces, en el libro de Ezequiel, en el 11, si no me equivoco, o 33, hay dos textos que hablan de esto. Ellos dicen, no, no, Yahvé se vino con nosotros y se hizo un pequeño santuario, o podría ser un santuario por un pequeño tiempo, en Babilonia. ¿Qué pasa aquí? Es una revolución teológica. Es una revolución teológica y esto lo encontramos en Isaías y también, bueno, reflejado en la historia deuteronomista, de que Yahvé ya no está restringido, se entiende, no es que van a cambiar a Dios, es la comprensión de Dios que cambia, ¿verdad? De que no está restringido al territorio, sino que ahora está presente en Babilonia, ¿verdad? Y que Dios mueve a los imperios, Yahvé mueve a los imperios. Para nosotros eso es lógico.
En esa época no, era un Dios de un pequeño pueblo, significa que era un pequeño Dios. Era la lógica de ese momento. Entonces, al, al entender que los deuteronomistas, que Yahvé ha usado a Asiria y a Babilonia para castigar al pueblo por su infidelidad, están diciendo, este no es el pequeño Dios de un pequeño pueblo, sino el gran Dios que domina a los imperios. Eso es absolutamente, ¿verdad? Es decir, rompe con todo lo de ese momento, porque los dioses más poderosos eran los dioses de los imperios. Entonces aquí ¿qué tenemos, Robert? Tenemos una exigencia de adoración única de Yahvé. Se niega digamos, el poder de los dioses de Babilonia, no su existencia. Es hasta después que vamos a tener ya un monoteísmo como tal, pero ya hay una convicción de que Yahvé es el único Dios de Israel y que los otros dioses son ineficaces, ¿verdad? Entonces, es un cambio que tiene que ver con transformaciones vividas por el pueblo, ¿verdad? Que llegan a entender a Yahvé de otra manera y hablar de Yahvé de otra manera. Por eso decimos, es una transformación teológica, ¿verdad? Cómo hablamos de Dios, la palabra sobre Dios en ese contexto. Muchas gracias. Gilbert. Creo que ya respondiste, porque Ajá. ah, Menchen habla mucho del recorrido, Ujú, eh, no tanto de temas que hemos abordado. Y uno de los temas es toda esta situación ligada a la tierra como un espacio, ¿no? La promesa de ese espacio, ujú, vivir en cautiverio, perdón, vivir en medio de un Egipto que los oprime con ansias de ujú. un territorio. Llegan al territorio, muere el líder y hay que conquistarlo, ¿verdad? Y cuando se conquista hay que limpiar aquello y hay que reconstruir y luego varias generaciones luchando porque todo el mundo quería el territorio y es una cosa de locos, ¿verdad? Finalmente pierden el territorio. Es decir, está muy ligado a eso, a la promesa del territorio. Sí. Y lo que acabas de decir es maravilloso porque efectivamente la promesa del territorio se reconfigura o se reinterpreta y la gente dice, caray, donde haya un Ujú, israelita esté donde esté, ahí está Yahvé, ¿verdad? ujú, Es tan ujú. sencillo como eso, ¿verdad? Sí, sí, maravilloso. Muchas No, gracias. y claro, sigue el retorno del exilio es absolutamente fundamental porque es volver a esa tierra de la promesa, ¿verdad? Pero en la práctica no todos regresan, tenemos la diáspora porque hay esa reconfiguración. Y de hecho en los libros de Esther, eh, bueno, Tobías, otros, vemos cómo también se narra la función que tiene la diáspora, ¿verdad? De rescatar al pueblo, de cómo hacen Esther y Mardoqueo, ¿verdad? De salvar al pueblo, es decir, es como reconfigurar la identidad, ¿verdad? Y cuál es nuestra función si no estamos en Jerusalén o en Judá. ¿Cuál es nuestra función desde la diáspora? Dios está con nosotros, Dios está presente, ¿verdad? Entonces hay toda una transformación teológica. Pero a lo largo de la historia deuteronomista lo que vamos a ver es esta reincidencia, ¿verdad? Una insistencia, una lectura de toda la historia desde que ingresan a la tierra que busca explicar esta promesa, ¿verdad? De la tierra hacia la que iban, ¿por qué se perdió? Porque, como ya te doy la palabra, Artemisa, como André mencionó, la explicación más frecuente en el entorno del antiguo Israel habría sido que Yahvé fue conquistado por los dioses de los imperios, ¿verdad? Esa era la explicación. O que se fue a pasear como Marduk
hay en algunos anales asirios, ¿verdad? Que Asiria conquista a Babilonia, la ciudad de Babilonia. Marduk se había ido a dar una vuelta, ¿verdad? Entonces la ciudad quedó desprovista y conquistó. O los dioses se enojaban si el templo no estaba bien cuidado, bien alimentado, los sacrificios, etcétera. En cambio, Yahvé se enoja por la injusticia en los profetas y por la infidelidad en la historia deuteronomista, ¿verdad? Y en Levítico Ezequiel, sí, Baal está dormido, exactamente. Y en Ezequiel y en Levítico por la, la impureza. Artemisa. Muchas gracias, maestra. De lo que comentaba respecto a la historia deuteronomista y esta visión teológica, entonces, a lo mejor lo que le voy a decir es como muy obvio, pero quisiera como reafirmarlo. Eh, entonces estamos hablando de muchas teologías, de diversas teologías que estarían ahí, ¿no? Porque, no sé, igual por ahí también iba un poco lo que preguntaba Robert, o sea, en algún momento está Yahvé, o sea, la tradición yavista, la tradición eloísta, entonces no sé si por ahí vayan siendo diferentes visiones teológicas. Creo también el exilio tuvo algo que ver en eso, el pueblo fue transformando su cultura, fue transformando su contexto, no sé si por ahí también fue como entrando en ciertas dinámicas, su visión de la fe, su visión de Dios en la historia, y si por ahí podríamos, en ese sentido, ir encontrando como diferentes teologías. Ok, gracias, Artemisa. Tal vez para precisar, cuando hablamos de yavista, eloísta, etcétera, eso es con referencia al Pentateuco únicamente. Y es una teoría de fuentes que alimentaron el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, un escritor, según algunas de las propuestas, la propuesta más, ¿verdad?, de la hipótesis documentaria, había un escritor eloísta que escribió su historia, el escritor yavista, pero en la historia deuteronomista tenemos tradiciones antiguas, ¿verdad?, que son recopiladas y organizadas. Hay diferentes teorías. ¿Cuántas redacciones, verdad? 1, 2, 3, 40, si le preguntamos a los alemanes, pero digamos que hay dos redacciones principales, ¿verdad? Entonces, esa es la visión de autonomista tiene una mirada teológica fundamental. No es que no hay variantes, pero esa mirada teológica es la fidelidad a Yahvé, el cumplimiento de la alianza que implica la ley, es lo que asegura la promesa de la tierra y la permanencia en la tierra y la bendición de Yahvé, ¿verdad? Eso es. Esa es la mirada teológica del deuteronomista. Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchas teologías, ¿verdad? Y en algunos libros de la historia deuteronomista sobre temas específicos vamos a encontrar miradas distintas que podríamos llamar miradas teológicas. Por ejemplo, sobre la monarquía, al inicio de Primera Samuel, hay dos posturas intercaladas, interesantemente, en la redacción final quedaron intercaladas. Una postura que favorece la monarquía, ¿verdad? Que Yahvé escucha el clamor y unge a Saúl. Saúl es ungido y escogido por Yahvé. Y una postura que rechaza la monarquía, por ejemplo, en el discurso de Samuel, donde dice, ustedes quieren un rey, pero eso es un rechazo a Dios, ¿verdad? Entonces, esas dos posturas se intercalaron y tenemos una historia que muestra la tensión entre estas dos posturas. ¿Por qué? Porque en el exilio y posexilio hay un debate. ¿Debemos tener un rey nuevamente? ¿O debemos ser un pueblo teocrático, por decirlo así, ¿verdad?
de sacerdotes, porque Yahvé es rey. Es decir, hay un debate sobre eso. Entonces, en general, la mirada deuteronomista es una teología de la fidelidad a Yahvé, ¿verdad? Hay particularidades de eso que ya uno podría entrar en más detalle. Eliezer, Gracias, ¿me escucho ahí? perdón. ¿Me escucho bien? Más o menos, sigue hablando. A ver, Si no me avisan, es que estoy en un lugar con mucha bulla y ruido ambiente. Lo que yo quería aportar es que, eh, por ejemplo, yo creo que es que a veces tenemos este pensamiento nuestro, el de ahora, y creemos que ellos entendían la Biblia como nosotros la entendemos sí, ahora. Entonces a veces dificulta un poco poder entender que creemos que ellos veían como un solo, ¿verdad? Y esto fue, como decían ellos ahora, es como, ¿cómo entendemos a este Dios? Por ejemplo, un Dios que hoy está en el desierto, que mañana está en el templo, que luego estamos desterrados, que estamos en la diáspora. Y ahí es el pueblo intentando ah, darle ese pensamiento, esa forma teológica, ¿verdad? Em, Precisar también que es parte de la hipótesis documentaria, no es que ellos lo entendían así, fuimos nosotros ahora en la actualidad, hace siglos, sí, intentando decir, digamos, esta es la hipótesis, esta es eloísta, esta es yavista, pero somos nosotros hoy que estudiamos esta materia intentando entender todas esas tal vez inconsistencias o cositas que no calzan, ¿verdad? Pero ellos no lo entendían así, para ellos no sí, era, yo soy yavista, yo soy eloísta, no, ellos jamás. vivían su psicología, le iban dando forma. Tal vez porque creo que por ahí iba tal vez como Ajá. el hilillo perdiéndose. No, decir eso. Y una duda que me queda, pero luego la podemos ver, es sobre estas otras. Casualmente esta semana estaba leyendo de eso y vi sobre esta otra hipótesis, la escandinava, la escuela escandinava, y nunca la había escuchado. Entonces ya ahí me puse, yo voy a preguntar si tal vez de repente como alguna bibliografía que podamos buscar. Ahí encuentro un par de teólogos o exegetas bíblicos, pero ahí me ¿Cuáles? quedo porque la escandinava, por acá la tengo, la escuela escandinava, ya le digo, y a ver, habla de Harald Riesenfeld y Birger Harhart, sorry, perdón, No, Gergardsson, y a ellos sí. nunca, sinceramente nunca los había escuchado. Voy a buscarlos y después cualquier cosa ahí le paso, profesora. Sí, yo Eh, tampoco. De ellos, yo sé que hay, sí. Es decir, a cada rato, bueno, no a cada rato, pero hay diferentes líneas ajá, de interpretación. De hecho, salen mucho con, ¿verdad? La muerte de la historia autonomista o la llamada historia autonomista, etcétera. Y me interesaría eso, Eliezer, si me lo pasas cuando lo buenísimo, encontres. muy bien, Ujú. muchas gracias. Ahí quedó mi aporte. No, muchas gracias. Lo que están de acuerdo es que hay una influencia de Deuteronomio en estos libros, de la perspectiva de Deuteronomio, ¿verdad? A cómo llegó ahí, si fue una persona, una escuela, varias, a lo largo del tiempo, por etapas, ¿verdad? Eso todo se debate. Pero ahora, la perspectiva en Deuteronomio, tenemos también una perspectiva de mucha preocupación social, ¿verdad? Por la viuda, el huérfano, el cuidado de los trabajadores, ¿verdad? De las personas necesitadas y todo. Eso no está en la historia de la revista. Es decir, fueron selectivos en su mirada teológica, ¿verdad? Aparte de Elías y Eliseo, quizá no aparece, digamos, esa preocupación profética está en los profetas, está en Amós, está en Isaías, etcétera, ¿verdad? Em, ya no nos va a dar para dividirnos en grupos, pero sí quiero hacer el ejercicio de lectura de lo que yo les iba a compartir, porque creo que tal vez nos puede ayudar a visualizar en un texto de lo que estamos hablando. Cuando llegamos al libro de Reyes, Segunda Reyes sobre todo, a partir
del siglo X antes de Cristo ya vamos encontrando textos extrabíblicos que con más claridad reflejan los sucesos que se narran en la Biblia, ¿verdad? Es más próximo, tienen que ver ya con la participación del imperio asirio, del imperio babilonio, entonces hay anales, porque quienes registraban las crónicas de batallas y todo eso, era sobre todo los imperios, ¿verdad? Era su forma de propaganda, de marcar en las paredes, ¿verdad? De los palacios y todo, estas grandes victorias. Entonces, podemos ver cómo los asirios, en este caso, vamos a ver un texto que tiene que ver con la conquista de Samaria, cómo los asirios reportan la destrucción, la conquista de Samaria, cómo la Biblia reporta el suceso político y cómo lo interpreta teológicamente. Entonces, antes de llegar a ese texto, yo quiero compartir un detalle unos ejemplos de los diferentes libros voy a compartir, em, que quizá nos ayude a visualizar esta perspectiva de interpretación de la historia. Digo aquí, lectura teológica de la historia, ¿verdad? Esto es un poco, es lo que Carol dijo, pero quiero puntualizar. Josué, obediencia a Yahvé igual a conquista. Jueces, infidelidad, enemigos oprimen. Primera y segunda Samuel, ¿cómo tener un rey si Yahvé es rey? ¿Cómo tener un rey? Obedecer la voz de Yahvé. ¿Verdad? Punto. Primera y segunda Reyes, infidelidad cultica, sobre todo la adoración en los lugares equivocados, tener ídolos o adoración, ¿cómo se llama? Santuarios o altares para otros dioses, lleva a la caída de los reinos. Entonces tenemos, por ejemplo, en Jueces, abandonaron a Yahvé, se fueron tras otros dioses, se encolerizó Yahvé, ¿verdad? Primera Samuel. eh, Samuel se da por vencido y dice, sí, pueden tener un rey. Entonces, ¿cómo van a tener un rey? Si teméis a Yahvé y le servís y escuchad su voz. Si no se rebelan contra las órdenes, ustedes y el rey que reine siguen a Yahvé, está bien. Es decir, la única forma de tener rey es que el rey esté subordinado a Yahvé, ¿verdad? Y de lo contrario, la mano de Yahvé pesará sobre ustedes. Y en reyes tenemos el juicio a los reyes, por ejemplo, Joás en Judá hizo lo malo a los ojos de Yahvé, siguió los pecados de Jeroboam, que fue el que se dividió o se rebeló contra Salomón, y Roboam, el hijo de Salomón, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel, ¿verdad? Yahvé descargó su ira contra los israelitas. Es decir, es reiterativo a lo largo de toda la historia. Entonces vamos a ver, ese es un texto un poco largo, pero vamos a leerlo por párrafos. Este es Segunda Reyes 17, que nos habla de la conquista asiria de Samaria. A ver si alguien nos puede leer del versículo 1 a 6. Yo, maestra. Yo, profe, si quiere. Ok. En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como los reyes de Israel que le precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas le traicionaba. Había despachado mensajeros a So, rey de Egipto, y dejó de pagar tributo al rey de Asiria como en años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y la cercó durante 3 años. El año noveno de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj,
en el Jabor, río de Gozán y en las ciudades de los Medos. El 24. El Adelante. rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad y de Sefarbaín, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahí se acaba el Reino del Norte. ¿Cuáles son los hechos políticos que vemos aquí? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son los sucesos relatados? Los políticos creo que habla de los reyes y también sobre pagar el tributo. Ajá, pero veámoslo así más precisamente. Salmanasar, el rey de Asiria, marcha contra Oseas, ¿verdad? Que se había Ahí hecho vasallo. Ujú. Adelante. vemos el comienzo del reinado de Oseas, Ok. Comenzó a prácticamente. reinar. ¿Y Ah, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Oseas? am, y dice, y hizo lo malo, aunque no tanto como los reyes anteriores. Ok, pero ese es un juicio de valor, ¿verdad? ¿Cuáles son los sucesos políticos que se relatan aquí? La Dejó de traición, pagar tributo, dejó de Ujú. pagar tributo y mandó Dejó de pagar mensajeros tributo. a Egipto, o sea, como para buscar una alianza, ¿no? Exacto. Oseas era vasallo de Asiria, le pagaba tributo. Esa era una forma en que Asiria mantenía control, ¿verdad? Sin tener que conquistar, pedía tributo. Pero entonces había la obligación de fidelidad al rey de Asiria. Y se usaba la misma terminología que encontramos en la Biblia. Pero entonces el rey de Asiria descubre que Oseas le traiciona, ¿verdad? Como dice Mauricio, creo que dijiste, ¿verdad? Con Egipto. Pide ayuda a Egipto, deja de pagar tributo y el rey de Asiria lo arresta, lo encadena. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué sucede? ¿Qué hace Asiria? Sitio a Capturan al rey Samaria. Oseas. Ajá. ¿Qué más? Es arrestado y encarcelado, porque Sí. el Salmanasar le descubrió la conspiración de Oseas. Ujú. ¿Y después? Ah, Le da Sitian lo que- la el capital ejército. por varios años, se Ujú. llevan a la población, Ujú. la deportan y traen población de Babilonia y otras ciudades para Ok. poblar Samaria. Muy bien, entonces esos son los sucesos políticos. Es decir, si fuera un reportaje hoy, estarían diciendo, y verdad, sucedió que Salmanasar y vimos y entrevistamos personeros que vieron que, verdad, se supo que estaba haciendo alianza con el rey de Egipto, etcétera. Esos son los sucesos. Vamos a ver en los anales de Sargón. Aquí hay una diferencia porque en Segunda Reyes dice que fue Salmanasar. En los anales de Asirio dice que fue Sargón. Pero bueno, leamos lo que dice para ver cómo Asiria reporta el suceso, ¿verdad? Tenemos el periódico de Israel, ahora vamos a ver el periódico de Asiria. ¿Quién quiere leer? yo, profe, Muy bien, Gaby. Anales de Sargón 2. Las gentes de Samaria que se habían puesto de acuerdo con un rey enemigo mío para no prestar servidumbre ni pagar tributo, me hicieron la guerra. Combatí contra ellos con la fuerza de los grandes dioses, mis señores. Conté como botín 27,280 hombres con sus carros y los dioses de su confianza. Equipé 200 carros de entre ellos para guardia real mía y establecí el resto de ellos en el interior de Asiria. Restauré la ciudad de Samaria y la hice mayor de lo que era antes. Hice venir gente de los países conquista de mis manos, sobre ellos como sobre ellos como gobernador un alto funcionario mío y los conté las gentes de Asiria.
Los conté con las gentes de Asiria. Perdón, los conté con la, es que se me metió aquí. Y los conté con la gente de Asiria. En el año 12 de No, Ahaz, no, rey ya, de ya, Judá. ya. No, es hasta ahí, Gaby. Perdón, Estamos leyendo los perdón. anales de Sargón. Entonces, ¿cómo lo cuenta los anales de Sargón? La perspectiva es muy distinta, ¿no? Aquí Ujú, lo que va a decir es que le hicieron la guerra a Samaria, no, ujú. ¿no? No, Y le hicieron la guerra a Sargón. a Sargón, perdón, a Sargón, ¿no? La presión es Ujú, muy distinta en el texto bíblico, que más bien dice eh, que Samaria es que le hace la guerra al reino del norte. Y también que, bueno, confirma que se llevaron acá dice 27.280 hombres, el texto bíblico no dice cantidad, por lo menos en ujú, este texto que hemos leído, ujú, y da detalles sobre qué los puso a hacer, ¿no? ujú, ujú. Ok, Ujú. básicamente, sin embargo, tenemos una traición, ¿verdad? Para no pagar tributo, ¿cierto? Samaria no quiere pagar tributo, traicionan, hay diferencias absolutamente. Sam- eh, Sargón invade, ¿verdad? Se lleva como botín gente de Samaria con sus carros. Y vean qué interesante, con los dioses de su confianza. Esa era una forma, cuando se conquistaba, se llevaban los dioses del pueblo. Es muy interesante que lo mencionaran porque se supondría que no habría dioses, ¿verdad? Íconos en el templo. Habían vasijas y, ¿verdad? Implementos. Em, entonces se llevó algunos para la Guardia Real y estableció el resto en el interior de Asiria, ¿verdad? Así como él deportó, aquí dice que los deportó, ¿verdad? Aquí dice que restauró a Samaria. En el Ujú. texto bíblico no lo dice, pero sí que trajo personas que había conquistado de otros lados y los puso ahí, ¿verdad? Entonces, hay una perspectiva diferente. Con más tiempo podríamos ver, ¿verdad? La perspectiva de los anales de Sargón es claramente propagandística, ¿verdad? Yo hice, yo, ¿verdad? Ujú. Me llevé, etcétera. Está jactándose de su victoria, pero los hechos, más o menos, ¿verdad? Podemos ver que se asemejan. Ahora, en Sargón hace referencia a sus dioses. Él combate con la fuerza de los grandes dioses, ¿verdad? Es lo que decíamos antes de esta perspectiva religiosa que está presente siempre. No hay cómo distinguir lo religioso de lo político, de lo militar, de lo económico, etcétera, ¿verdad? Ahora, volvamos al texto bíblico, entre el versículo 6 y el 24 hay una interpretación teológica de lo que sucedió. Aquí está muy resumido, ¿verdad? Aquí, después de narrar que los deportó, el texto bíblico dice, y esto lo vamos a encontrar muchas veces, esto sucedió porque y aquí es donde viene la interpretación. Entonces, tenemos los sucesos que están reportados, no les interesa ni a Sargón ni al texto bíblico que todo sea precisamente correcto, tal cual, porque cada texto tiene su objetivo, ¿verdad? Así como hoy la historia, los reportajes, todos son interpretaciones, selección de hechos, de datos, miradas, intereses. Por eso hay periódicos que favorecen ciertas miradas a los hechos, ¿verdad? Y otros, y libros de historia, etcétera. Pero vamos a la interpretación teológica. Esto sucedió, esto dicen los deuteronomistas, ¿verdad? Ellos están diciendo por qué sucedió eso. Lo están diciendo después de los hechos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado al Dios que los había sacado de la tierra de Egipto,
Yahvé había advertido a Israel y Judá por boca de los profetas: vuelvan de sus malos caminos, guarden mis mandamientos y decretos, ¿verdad? Pero no hicieron caso, despreciaron las leyes, la alianza y las exigencias, caminaron tras dioses que eran nada, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Que eran nada, son dioses, pero son nada, y se volvieron nada, imitando a las naciones de alrededor. Yahvé se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó delante de su rostro. No quedó sino la tribu de Judá. Y otra vez en el 23 repite: hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos los profetas, y deportó a Israel de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Aquí está una clave para saber que esto no se escribió en el momento de los sucesos, ¿verdad? Se escribió mucho después porque ya tienen tiempo de estar ahí, en Asiria, los deportados de Israel, ¿verdad? Entonces, lo que quería, voy a cerrar la pantalla para que podamos conversar un momentito sobre esto. Este texto nos permite ver con mucha claridad los sucesos, y este juicio a Oseas lo vamos a encontrar en todos los relatos de los reyes, ¿verdad? Hizo lo malo, en este caso no tanto como los otros. Todos menos Josías y Ezequiel hicieron lo malo, ¿verdad? Todos los del reino del norte hicieron lo malo. Ese es el juicio del deuteronomista. Pero tenemos los sucesos en ambas perspectivas y tenemos la interpretación que se hace posteriormente mirando hacia atrás con una mirada teológica, tratando de entender por qué perdimos esta tierra que Dios nos había prometido. Preguntas, comentarios. Me parece clarísimo, clarísimo. Es evidente que hubo un editor con una perspectiva, retomó los datos, los explicó, es decir, los interpretó, hizo hermenéutica y, Exactamente. y lo dijo. Esto pasó ubicándose en un momento histórico diferente, en un momento de tiempo diferente, ¿verdad? Sí, Ujú. básicamente. Sí, sí. Es decir, entonces, no en toda la historia autonomista es tan claro esa distinción entre lo que sucedió y en la mayoría de los casos no tenemos una referencia externa como para decir: uy, sí, vea que los sucesos se pueden comparar. En Segunda Reyes mucho sí, pero antes de eso, digamos, sobre David y Salomón no tenemos, ¿verdad? Hay una mención de la casa de David que se ha encontrado en la arqueología, pero no mucho. Mm. Mónica, ibas a comentar. Que veo que esto de los anales de Sargón y Segunda de Reyes, estos textos en realidad ilustran muy bien lo que señala Sicre, Romer y Ujú. Menchen Mm. sobre la historiografía del Antiguo Testamento. Entonces ahí vemos cómo los mismos acontecimientos pueden narrarse desde perspectivas diferentes según el propósito del autor, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, yo veía que ambos relatos no necesariamente es que se contradicen, sino que más bien se complementan, ¿no? Porque describen el mismo acontecimiento, pero desde dos perspectivas distintas. Una de Sí. político imperial y la otra de teológico religiosa, ¿será? Sí. Mm. Sí, en este caso, ¿verdad? Y hay diferencias, por ejemplo, son dos reyes asirios distintos, ¿verdad? Mm. Pero uno podría entender que escribiendo 100 años después, ¿verdad? No estaban claros cuál había sido el rey asirio, ¿verdad? O a veces, sí, eso lo encontramos en diferentes momentos, donde aquí es un rey y aquí es otro, etcétera, ¿verdad? Pero básicamente está la misma interpretación, los mismos sucesos.
¿verdad? Ujú. Que están narrados. Ahora, si nos vamos al libro de jueces, no tenemos la posibilidad de hacer esa comparación o esa distinción, pero igual tenemos la batalla y luego la interpretación, ¿verdad? Estos ciclos que le dan sentido a la historia, sentido teológico a la historia, ¿verdad? Eh, ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué el pueblo sigue siendo invadido por enemigos? Pues porque fueron infieles, eso es lo que lo explica, ¿verdad? Sí. Artemisa, Perdón, maestra, otra vez yo, pero no, me no. llamó, me llamó la atención ahorita lo que dijo Gilbert de el autor deuteronomista, porque esta idea de que fue un solo autor me llamó muchísimo la atención ahorita, porque justo con todo lo que acabamos de ver, las diferentes perspectivas, em, cómo, no sé, me apunta más hacia una comunidad, me da Ajá. esta sensación de una expresión comunitaria. Ujú. Uy, se te apagó el micrófono, Artemisa. No, sí, nada más eso, que me da más más que un autor, una expresión comunitaria. Sí, se usa eso como una forma de decirlo, digamos, ¿verdad? El redactor, el autor, o podría decir la perspectiva o los redactores. Sí, hay diferentes, la tradición de autonomista, pero sí, sí, sí. Knopf había propuesto un autor, ¿verdad? Pero ya se ha descartado en realidad. Mauricio. Uy, creo que se quedó congelado, Mauricio. Se asustó. Vamos a darle chance. No sé si alguien más tiene. Ah, ahí estás. Mejor apaga tu, ¿La tu cámara? cámara, Mauricio, sí, porque no te escuchamos. Ya, entonces quería preguntar, digamos, ¿en qué medida y con qué ajustes, am, digamos, podemos nosotros aplicar esta lógica de historia moral deuteronomista? ¿Aplicarlo a qué? Perdón. A nuestro contexto, para analizar nuestra Ujú, historia política contemporánea, por ejemplo. Pienso en, por ejemplo, cada 5 años, cuando tenemos elecciones en el Perú, y en la última elección, por ejemplo, candidatos evangélicos del norte del Perú, ellos interpretaban de que había habido huaicos en el norte del Perú porque hay mucho gay. Entonces, como hay ujú, mucho gay, Dios ujú, castiga con huaicos, ujú. ¿no? Entonces, claro, no es exactamente la misma lógica Sí. deuteronomista. Eh, de qué manera Ujú. podemos analizar nuestra historia y nuestras circunstancias bajo este enfoque teológico en particular? Sí, yo no diría que ese enfoque teológico es algo que podemos trasladar a nuestra actualidad, digamos, el juicio porque eso parte de un contexto muy particular del pueblo, ¿verdad? Ahora, la interpretación de lo que vivimos hoy es algo que siempre hacemos, ¿verdad? Em, Estás congelado, no sé si nos estás escuchando o no, Mauricio. Em, Ahora, el ejemplo que pones es muy interesante porque hay interpretaciones teológicas y hay interpretaciones teológicas. Es decir, ¿cuál es nuestra base, nuestro fundamento para responsabilizar a alguien de una crisis política, ¿verdad? El otro punto, y creo que es fundamental en esto, es que estas interpretaciones, estas miradas que encontramos en la Biblia, responden a un contexto donde la causalidad humana siempre tiene
siempre está vinculada a la acción divina. Es decir, lo que nos sucede siempre corresponde a la acción de Dios, ¿verdad? Porque no hay otra forma de entender el mundo. Esa es la cosmovisión. Entonces, si llueve, es porque Yahvé abrió las compuertas del cielo, ¿verdad? Si hay sequía, es porque Yahvé nos está castigando. Si hay enfermedad, un pecado, un castigo, un algo, impureza, es decir, todo responde a la acción de los dioses. Lo que la historia autonomista está tratando de entender es por qué Yahvé hizo esto, ¿verdad? Entonces, yo preguntaría si hoy esa visión necesariamente encaja en un contexto donde entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Nuestras acciones, las pugnas políticas, el deterioro del medio ambiente lleva a el impacto de los terremotos, etcétera, ¿verdad? Que habría que tal vez reflexionar sobre la facilidad con la que decimos como cuando fue el huracán que arrasó con Haití, ¿verdad? Que eso es porque, por la religión, perdón, es que estoy un poco cansada y no me salen las palabras, ¿verdad? Que los llaman adoradores de Satanás, ¿verdad? Del El diablo, vudú. etcétera. El vudú, gracias, el vudú. Eso. Entonces, culpabilizar a las víctimas, ¿verdad? En este caso, etcétera, ¿verdad? Buscar razones cuando, bueno, es un huracán, ¿verdad? Hay razones que generan eso y que llevan al daño, ¿verdad? En un país como Haití, donde la gente no tiene construcciones que resistan, etcétera, ¿verdad? En otras palabras, quizá hay que pensar el mal y el pecado en sentido más estructural y menos individual, ¿verdad? Eh, el egoísmo sistémico, ¿verdad? El consumismo, estas luchas políticas que tienen que ver con el poder, ¿verdad? El dinero, las influencias, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo entendemos voy a usar la palabra pecado, porque creo que el Nuevo Testamento, Pablo nos habla de esto, ¿verdad? Los potestades, los poderes y las potestades, ¿verdad? Que dominan el mundo, ¿cuáles son, verdad? Es muy fácil decir que es porque alguien se portó mal o porque, ¿verdad? Adoran otro Dios pero realmente cuáles son esos monstruos, ¿verdad? Esos demonios que están eh, impactando el bienestar de nuestros países. Yo hago preguntas, ¿verdad? Para reflexionar en ese sentido, pero desde la mirada de la teología de la liberación, ¿verdad? No quita el hecho del pecado individual, digamos, de la transgresión, pero lo ubica en el marco del pecado estructural, ¿verdad? De estos grandes sistemas que llevan a la muerte económica, social, ¿verdad? De nuestros pueblos, ecológica, pero no sé, es una reflexión en ese sentido, ¿verdad? De tener cuidado de no trasladar simplemente una mirada, ¿verdad? Desde un contexto antiguo, sino cuál es el punto de fondo de esto, ¿verdad? Hay una búsqueda de interpretar el contexto y cómo entender dónde está Dios en esto, ¿verdad? Eh, Hoy quizá podríamos decir que Dios está con las víctimas del terremoto en Venezuela, ¿verdad? Presente con las víctimas y no castigando a los, no sé, ¿verdad? Juzgando a alguien por ciertos comportamientos, pero eso es una mirada sobre la que podríamos reflexionar, ¿verdad? Y un poco lo que Jesús
reclamaba a los maestros de la ley y los fariseos, ¿verdad? Esa mirada legalista. ¿Quién pecó? En el caso del ciego, ¿verdad? Eh, Él o sus padres, pues ese no es el punto, es una persona necesitada, ¿verdad? Eh, pero esta propuesta de la historia autonomista nos puede ayudar a entender estos textos y a entender su mirada a su realidad, ¿verdad? Su comprensión de cómo Dios actuaba. Y así como en otros textos, y desafiarnos a reflexionar sobre cómo entendemos el actuar y la presencia de Dios en nuestros contextos, ¿verdad? Hablando de responsabilizar a ciertas personas o grupos, Mauricio, me diste el enlace perfecto. Yo siempre me gusta compartir cuando hablamos de la historia de autonomista sobre las mujeres en la historia de autonomista, porque en estos libros hay muchísimas mujeres eh, y en muchos casos ellas son responsabilizadas por lo que sucede. O victimizadas por lo que sucede. Solo no voy a compartir otra vez la pantalla, pero para pensar un poco. En Deuteronomio 7 hay una prohibición de matrimonio con los pueblos que habitan en Canaán, ¿verdad? Los pueblos que van a conquistar. No dar ni hijas ni tomar hijas de ellos, ¿verdad? Luego en Josué dice, bueno, hay un peligro de tomar las hijas de los pueblos en los que ustedes van a vivir, ¿verdad? Cuando conquisten la tierra, porque los pueden desviar a adorar otros dioses. En Jueces efectivamente dice, ¿verdad? Que una de las transgresiones de Israel es tomar, ¿verdad? Entrar en matrimonio con los pueblos, que se considera una alianza, porque un matrimonio en el antiguo Israel no es el hombre y la mujer se enamoran, se casan y se acabó. Es una fusión de familias, ¿verdad? Eh, Se emparentan, es la palabra que se usa. Literalmente, la palabra que se usa para ese tipo de matrimonio es hacerse un yerno. Entonces, el papá se hace un yerno a través del matrimonio. Se vinculan los hombres de la familia. Entonces, el matrimonio es mucho más que simplemente el hombre y la mujer. Entonces, luego tenemos Salomón, ¿verdad? Que por su matrimonio con las mujeres extranjeras, ¿verdad? Que él amaba, desviaron su corazón. Luego tenemos a Isabel, que es responsabilizada por, ¿verdad? La persecución de los profetas y la adoración a Baal y a Será. Y así por el estilo. Y tenemos estas mujeres que son acusadas de desviar a Israel, ¿verdad? Entonces tienen una función explicativa. ¿Por qué Israel se desvía? Porque las mujeres los desviaron. Mi pregunta siempre es, ¿por qué no dijeron que no, verdad? Pero siempre en el libro de Números, ¿verdad? Las mujeres de Moab los invitaron a adorar a sus dioses e Israel adoró a los dioses de Moab, ¿verdad? Pero es un rol que se le asigna a las mujeres en estos libros. Es parte de estos elementos reiterados en la historia deuteronomista, ¿verdad? Solo para tenerlo en mente y también para poder, yo digo el sospechómetro, ¿verdad? Cuando vemos eso, porque es una forma de explicar algo. En realidad, Salomón tenía muchos enemigos y había generado muchos enemigos en su reino, había explotado a las tribus del norte y por eso se separan, ¿verdad? Pero la explicación teológica es que sus esposas lo desviaron, ¿verdad? De la adoración de Yahvé. Entonces, ahí también tenemos unos sucesos, ¿verdad? Las disputas políticas en el reino de Salomón, sus abusos y la explicación teológica que recae sobre las mujeres, y eso va a seguir
en Esdras nuevamente, ¿verdad? Las mujeres extranjeras que son expulsadas. Em, y en los libros intertestamentarios todavía más fuerte, ¿verdad? Acusan a las mujeres de con sus artimañas desviar a los hombres, ¿verdad? Entonces hay realmente un énfasis en esto. Esto es reiterativo, quizá porque, y esto es muy rápido para explicarlo bien, pero quizá porque las mujeres siempre vienen a la familia desde afuera, ¿verdad? Es decir, entran a la familia de su esposo, entonces siempre vienen de lo externo hacia adentro y traen sus prácticas, sus, ¿verdad? Sus costumbres, etcétera. Entonces, una mujer extranjera siempre va a ser una amenaza a la forma de vida interna, que puede ser adoración de otros dioses, puede ser otras prácticas, otras comidas, qué sé yo, o simplemente la noción de que ella está en la frontera entre lo propio y lo ajeno, ¿verdad? Siempre. Pero en todo caso, además de las mujeres extranjeras, tenemos mujeres victimizadas por las disputas, ¿verdad? En jueces, la hija de Jefté, la concubina del levita. Son disputas, batallas de hombres y las mujeres salen eh, como afectadas, ¿verdad? Que no es ajeno a nuestros contextos hoy tampoco, ¿verdad? Pero a veces leemos los libros sin realmente darnos cuenta de los roles que adquieren las mujeres en los libros o que son asignados, eh, y que nos pueden ayudar a entender algunas de las dinámicas que se desarrollan en los textos. Bueno, eso solo como apéndice a esta sesión. Eh, Vamos terminando entonces, yo creo. Agradezco nuevamente al grupo por la presentación que nos hicieron. La semana entrante vamos entonces con el Nuevo Testamento, los Evangelios sinópticos, y haremos la misma dinámica de conversar con el grupo una vez que nos hayan presentado. No sé si hay alguna duda o pregunta final. Profesora, Sí, un pedido podemos hacerlo por grupo. En ajá. el caso de algún hermano que a veces puede ingresar un poquito tarde, podemos empezar a las 6:30. La exposición, me refiero a la exposición. Ujú. Ok, sí, estoy tratando de pensar en cómo hacerlo porque yo baso el resto de la clase en lo que ustedes presentan. Entonces, sí. Profe, y disculpa, tal vez para ayudar al compañero, ¿no podríamos entrar a la clase de 6:30 a 8:30? Ya sería decisión del grupo. ¿Quién es la persona que no puede entrar a las 6? No, en el caso supuesto, el hermano que está asincrónico, que a veces no se puede conectar. ¿Quién? James. No, James es del grupo 3, del grupo 6. Sí, James pero no está ¿quién, con quién nosotros. es Alcides. quién es la persona de su grupo que no se puede conectar a las 6? Hermano ¿Cómo se Alcides en llama? alguna oportunidad ha tenido dificultades. Sería Esta mejor hermana que Alcides que mandes un video. Entonces, en caso de que no estés, no sé si está escuchando Alcides. Bueno, yo les pediría eso, que Alcides trate de llegar, pero puede preparar un video en caso, porque nos desajustan un poco y no quisiera pedirle a toda la clase que se atrase media hora, aunque yo comprendo que hay situaciones que cada uno tiene, pero así como los asincrónicos mandan un video, pueden hacer eso. ya, Profesora, ya mi- Ujú. profesora, precisamente por eso vamos a tener una reunión ya mismo
Está Ok. el link del Zoom está en el grupo de sinópticos, Alcides, Irma, Milady, Robert, ¿quién me falta? Creo que los 5 que mencioné, nos vamos a quedar unos minutos para ponernos de acuerdo precisamente, ¿ok? El link está en nuestro chat de WhatsApp de sinópticos para recordarlo y lo podemos hacer ya mismo. Bueno, No quieren concluido quedarse, no quieren ¿Ah? quedarse aquí para que no tengan que Sí, salir y pero... volver. Yo dejo de grabar, me voy y ustedes siguen reunidos. Ok, ¿Sí? perfecto, hagámoslo así. Mejor Se todavía. quedan aquí. Sí, sí, porque Excelente, después muchas se gracias. pierde, para que no pierdan a alguien. Ok. Ok, Buenas noches, Bueno, gracias. buenas noches. Chao. Gracias. hay que Felicidades dejar al de grupo, grabar, estuvo eso muy sí. bien.